queremos por este medio pues mandar saludos a nuestros hermanos en Guatemala. Hay un grupo de hermanos que nos escuchan domingo tras domingo y nos han mandado saludos a la iglesia, así que le damos gloria a Dios por esto. Sigamos orando porque cada vez se abren más a medida que pasan las semanas. Gente en Francia, hay una ciudad en Francia que también hay un grupo de hermanos que están escuchando los mensajes desde aquí. En el África también hay como 6 países árabes que nos escuchan semanalmente. Es una cosa increíble. Así que algún día quizás los conozcamos, yo me imagino que sí, aquellos que no conocemos, sino que vemos nada más que los números, vemos personas que directamente nos mandan saludos, así que pues a todos ellos le damos gracias también por estar con nosotros cada semana. Le damos gracias nuevamente a las hermanitas y hermanos que se dedican en la alabanza y también en la cabina de audio, a nuestra hermana Cari y Marcelita, que permiten, aunque ustedes no lo crean, lo que se graba a través de Facebook está llegando no sé a cuántos estados los mensajes, así que le damos muchas gracias a las hermanas por su esfuerzo. En Estados Unidos, lo que se graba también a través de Facebook, eso pasa automáticamente a SoundCloud y pasa automáticamente a YouTube. Aquellos que quieran también se puede ver en YouTube en alta definición, gracias por los iPhones. Dios siga proveyendo, ¿no es cierto?, con una cosa tan chiquitita como es un celular. Vamos a estar en el Salmo 19 en esta noche y este salmo está dividido en 2 secciones. Versículos 1 al 6 está hablando de la creación, versículos 7 en adelante está hablando con respecto a la palabra de Dios. Algunos dudan y dicen que no fue escrito al mismo tiempo, pero hay una razón por la cual el salmista David está escribiendo con respecto a la creación y después con respecto a la palabra de Dios, y se divide en estas 2 secciones. Es tan importante porque en ambas es Dios el autor de la creación. Dios es el que provee la palabra para que nosotros podamos vivir a través de ella. Ambas representan la revelación de Dios en la creación, revelación de Dios a través de su palabra. Y por lo tanto, el querer negar una cosa con la otra es ir en contra de aquello de que es tan pero tan evidente. Nadie que yo conozca puede dudar racionalmente, y cuando hablo racionalmente, lo que es el proceso de pensamientos en cuanto a lo que nosotros estamos leyendo en la Biblia, es algo que es lógico, no es irracional, no es ilógico como algunos quieren ponerlo. Y entonces, cuando hablamos, yo sinceramente les digo, yo no me considero un científico, sí me gusta indagar y buscar aquellos recursos que se nos proveen, ya sea a través de libros, de información, de reportes, tanto de gente que no es creyente como personas que sí son creyentes, porque uno saca conclusiones con respecto a los puntos de vista, lo que vamos a ver en esta noche, que tiene que ver nuevamente con la creación. Hay tanto material que no podemos enfrascarlo todo en un solo mensaje, y cuando estoy hablando de esto, algunos ya se imaginan hacia dónde voy a estar dirigido en breve, que tiene que ver con este tema de la evolución. La evolución y lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Lamentablemente estamos perdiendo muchachos que salen de las iglesias. Hay una estadística muy pero muy alta que cuando entran a la universidad no tienen cómo defenderse ante los maestros que los silencian con poder, con fuerza, y burlándose de que no pueden hablar de Dios ni mezclar a Dios con la ciencia. Cuando sucede eso, la iglesia que quede callada en este aspecto, cuando tiene algo, vuelvo a repetir, algo lógico en sus manos, algo que tenemos que ver que la misma ciencia está yendo en contra de los fundamentos que tiene.
Y entonces hemos explicado eso en por lo menos 2 mensajes hace 1 o 2 semanas atrás. Y encontramos, por lo que dice la palabra de Dios, Pablo, por ejemplo, dice que el poder y la deidad de Dios se hacen claramente visibles desde el inicio, el principio de la creación. Claramente visibles. De modo que no tienen excusa. Fíjense en ustedes, de modo que no tienen excusa. Queda entonces demostrado por evidencias, vimos algunas de ellas el domingo pasado, ¿se acuerdan ustedes en la noche? Las evidencias de poder observar este universo creado, la creación. ¿Qué nos dice con respecto a Dios? ¿Qué nos dice con respecto a la ciencia? Bueno, vamos a leer versículos 1 al 4 y vamos a ir por secciones para que podamos entender cuán valioso es lo que está escrito aquí en el Salmo 19. Nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. En primer lugar, lo que vamos a estar mirando son las obras naturales creadas, aquellas obras naturales creadas. Fíjense que en Génesis capítulo 1 hay 3 puntos esenciales con respecto a lo que es la creación de Dios. No hay un libro tan importante como el que tenemos nosotros, es el único que explica lo que es la creación. Fíjense que hay 3 elementos esenciales solamente en ese primer versículo. En el principio, primer palabra, creó, segunda palabra, Dios, tercera, los cielos y la tierra. En el principio, creación y Dios. 3 elementos esenciales porque estamos viendo aquí, mis hermanos, principio nos está diciendo de un origen, nos está diciendo de un comienzo. Está hablando con respecto al momento en que todo comenzó y cómo comenzó a proceder. Por el otro lado, Dios lo creó, es decir, estaba antes. Una de las preguntas que vamos a estar mirando, por ejemplo, en esta noche es, porque me han hecho, y yo creo que les van a hacer a ustedes, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Vamos a estar explicando un poquitito eso en breve, pero encontramos a Dios que nos dice, por ejemplo, la palabra de Dios, en Isaías hay varios pasajes muy interesantes, sobre todo en el capítulo 40 y versículo 28, donde dice que Dios es eterno, es Jehová, el eterno Dios, que no desfallece ni se fatiga, y dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien alcance el entendimiento o la sabiduría de nuestro Dios. Por igual, está hablando de que creó los confines de la tierra aquí en este Salmo 19. Cuando empezamos a mirar creación y vemos principio, quiere decir que entonces Dios comienza a crear donde no existía nada, absolutamente nada. La palabra de Dios nuevamente vuelve a explicar esto. ¿Por qué? Porque el autor a los hebreos nos dice a nosotros que cada evento que ha sido creado, y hay un término que se le conoce por ex nihilo, esa palabra ex nihilo quiere decir que Dios creó de la nada comienza a crear las cosas. En la Biblia no existe, hay una cosa que yo estaba mirando con respecto a la palabra del Señor, es lo siguiente: no se pone en duda en ningún momento que Dios es creador. No se pone en absoluta duda en explicar el asunto de la creación. Hebreos 11, versículo 3, nos dice a nosotros que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una explicación. Capítulo 1 nuevamente de Génesis. Empezamos a notar nosotros que fue creado en primer lugar el tiempo, fue creado la materia y fue creado el espacio. Antes no había esto, no había tiempo. Algunos me han preguntado, bueno, ¿y qué hacía Dios antes de que todo fuese creado? ¿Qué hacía?
Algunos piensan que este Dios estaría aburrido, decía, estaría así, nada más que haciendo así, mirándose, o que estaba mirando el cable, qué sé yo, alguna película para entretenerse, como que estaba aburrido. Y hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. La palabra de Dios nos dice que para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. La eternidad ante los ojos de Dios, entendamos esto. Nosotros en la mente finita, como estamos dentro del tiempo, no podemos entender cabalmente el concepto de eternidad. Y vamos a explicar un poquitito con respecto a lo que estamos hablando. Capítulo 1 y versículo número 2 de Génesis dice, por quien asimismo hizo el universo, o Hebreos capítulo 1 versículo 2, perdón, a quien asimismo hizo el universo, y dice que lo sustenta con el poder de su palabra. Ahora, mirando un poquitito lo que es la ciencia a medida que va haciendo investigaciones y va buscando más con respecto a cómo sacar a Dios del medio, lo único que hacen es nada más que respaldar de que hay un diseño inteligente. Fíjense, hay muchas cosas, como les digo, en lo que respecta de ver este universo cuidadosamente diseñado. En cuanto empezamos a ver, estaba mirando evolución en esta semana, más todavía, empapándome en lo que están enseñando. Y fíjense ustedes, la teoría de la evolución, es decir, cuando hablamos de teoría, tenemos que entender lo siguiente: es un conocimiento basado en especulación. Vuelvo a repetir, cuando se menciona la palabra teoría, la teoría de la evolución, estamos hablando de un conocimiento que está basado en especulación. Cuando hablamos de especulación, estamos hablando de puede ser, parece ser que fue así. Y entonces, fíjense que está hablando que la evolución está basada por selección, la selección natural. Cuando vemos con el asunto de la selección, es decir que hay elementos, materias que se escogen y que se prefieren unas a las otras, que se complementan y entonces empiezan a unirse, a seleccionarse naturalmente. Pero ¿saben por qué? Están hablando de que esto se puede lograr solamente por aquellos elementos o organismos que están luchando por sobrevivir y que se adaptan unos con los otros. Ahora, pensemos en esto. Organismos que cambian con el correr del tiempo, van mutando, porque eso es lo que la evolución va enseñando, que las cosas van mutando por billones y billones de años. Ellos dicen que 13.8 billones de años es lo que tardó este universo en ser lo que es, y donde vemos que como resultado cambios físicos en estos organismos. Vemos a un pez que sale del agua y entonces empieza a caminar, ya no respira solamente debajo del agua, sino que sale a la tierra, le salen patas y entonces se convierte en otro animalito. Están tratando de sobrevivir y solamente van a sobrevivir los más aptos. Pero encontramos, como estaba diciendo, que la ciencia, a medida que van descubriendo cosas, lo único que están respaldando es que hay un diseño único, un diseño perfecto de parte de un Dios que lo ha pensado absolutamente todo. Yo no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con el ADN o el DNA. El ADN, les quiero decir una cosa, es una cosa impresionante, porque en la puntita de un alfiler, en la cabeza de un alfiler, ¿ok? Estoy hablando nada más que en la cabeza de un alfiler. Ese puntito contiene 3.000 millones, escuche esto, 3.000 millones de letras genéticas. Y ustedes dirán, ¿letras genéticas? Los biólogos, el doctor Stephen Meyer, biólogo y filósofo en ciencia, dijo esto: el ADN en realidad almacena información, las instrucciones detalladas para el ensamblaje de las proteínas, en la forma de un código digital de 4 caracteres. Está basado en un código, según él,
hay un código digital que contiene 4 caracteres. El ADN humano es más o menos equivalente a, para darles una idea, el ADN en ese puntito del alfiler, contiene 384 volúmenes de información, 384 libros que están dejándonos saber a nosotros que hay información en ese punto genético. Segundo, el ADN contiene un sistema de codificación correcta. Esto es algo que él está maravillado, el doctor Stephen Meyer está maravillado porque dice que hay una codificación correcta. Y cuando hablamos de una codificación correcta, estamos hablando de un significado y estamos hablando de un propósito que ha sido previsto anteriormente. No es que así se seleccionaron los organismos unos a los otros y se juntaron y crearon algo perfecto, porque del desorden no puede salir orden. Bill Gates, para que ustedes entiendan un poquitito, Bill Gates, yo no sé cuántos lo conocen, pero Bill Gates, uno de los más ricos del planeta, fundador de Microsoft, dijo esto: el ADN es como un programa de software o un programa de computación, solo que mucho más complejo que cualquier cosa que nos hayamos imaginado. Bill Gates está diciendo, el ADN es una cosa tan increíble que supera todo lo que hemos creado en las computadoras. La pregunta entonces es, ¿puede la evolución producir esto? Estamos hablando de información al más alto nivel cuando estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se origina en este Dios. Evolución, para mí, por lo que leo y lo que ellos enseñan, evolución está destruyendo o rompe todas aquellas reglas que tienen que ver con la materia. Todo aquello que tiene que ver con la energía, todo aquello que tiene que ver con las leyes que tenemos de la naturaleza y cómo trabajan. Porque hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente, y basado en el ADN. La mutación está basado en cientos de cambios en el código de información. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Para que podamos tener todo esto que nosotros vemos según la evolución, es que el código de información fue alterado durante billones de años hasta que se acomodó todo de una manera como la que vemos en los días de hoy. La perfecta secuencia no es por casualidad. Esto es algo que quiero que ustedes puedan entender. Evolución no puede producir algo exacto como vemos nosotros que Dios produjo todo esto. ¿Por qué? Porque la evolución nos está diciendo de que es mutación, es decir, va mutando en una manera imprevista, y cuando hablamos imprevista estamos hablando de casualidad. Es una casualidad. Por la selección natural estos organismos van evolucionando. Ahora, cuando hablamos de evolución, estamos hablando significa de cambiar lo que es ciertos aspectos hasta que se convierte en otro tipo de organismo, y esto solo puede ocurrir cuando se cambia la información genética. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo un organismo puede entonces, que no tiene supuestamente la inteligencia, estoy hablando de bacterias, estoy hablando de proteínas y todo eso, que durante todos estos billones de años empiecen a comunicarse, de decir, hey, tú no sirves, aquí sal, nosotros sí. Y entonces todos estos organismos se empiezan a poner perfectamente en su lugar. ¿Se imaginan ustedes? Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1. Vayamos a Génesis capítulo 1. ¿Por qué es que la ciencia odia tanto Génesis capítulo 1? Voy a darles un poquitito de explicación. Quiero que vean, por ejemplo, lo que dice la Biblia y lo que dice la evolución con respecto a estos billones de años y las mutaciones que va mutando, va cambiando los organismos y todo eso. Veamos el versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su ¿qué? Su género,
que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Están entendiendo lo que dice aquí este versículo? Según su género, verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, ¿según qué? Su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, ¿según qué? Según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, ¿según qué? Su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Según qué? Según su género, según su especie. Ven, nunca se va a poder demostrar que los organismos cambien su ADN por selección natural. Es ilógico. Y estamos hablando de que es un lenguaje. Cuando hablamos de un lenguaje, esta información, según los científicos, la información semántica que contiene el ADN, y cuando hablo de información semántica estoy hablando de lo que es la información, aquellos que estudian el aspecto lingüístico de los lenguajes en el mundo, mis hermanos, aquellos que estudian el significado de las palabras, están hablando de que el ADN contiene información lingüística. Hay cosas ahí que están todos uno con uno, se van poniendo. Y entonces, para darles una idea, lo que hay en esa puntita de ese alfiler, podemos ir desde la Tierra hasta la Luna y de la Luna viajar nuevamente a la Tierra. Esa es la cantidad de información que contiene ese punto de ADN en la cabeza de un alfiler. El doctor Dean Kenyon, en biología, dijo esto: esta nueva esfera de la genética molecular es donde vemos la evidencia más convincente de diseño en la Tierra. Más convincente en diseño. Este hombre que se dedica a la ciencia en este punto particular de la biología nos está diciendo de que cada vez es más convincente que hay un diseñador, que hay un diseño detrás de todo esto. Y entonces vemos nosotros allí en el verso 2 de Salmos 19, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche está declarando sabiduría, está declarando el trabajo de Dios constantemente de día en día. Ahora, hablando del universo, quiero que podamos entender un poquitito con este universo que nosotros vemos todos los días, allí en el espacio, vemos las estrellas, las que podemos ver. Es tan consistente, tan predecible, se puede predecir lo que puede suceder día a día. ¿Por qué? Porque se han usado leyes, se han usado estadísticas evidentes que son conocidas. Y cuando hablamos conocidas, mis hermanos, todo desde el Renacimiento para acá, desde los años 1400 para acá, empezamos a ver lo que anotaban aquellas personas que se dedicaban a ver las estrellas, lo que empezaban a ver en el universo, empezar a ver, por ejemplo, la ley de Newton, la fórmula de la ley de Newton de movimiento, que hasta el día de hoy persevera, está basada con una fórmula conocida como F igual a MA. F igual a MA. Ustedes lo pueden buscar después, pueden estudiarlo después, pero esto de Newton está basado en información que él recogió de antes. Porque esto lo que tenemos que notar es una cosa: las evidencias que van encontrando en el pasado, las vamos poniendo ahora en su lugar a medida que vamos conociendo más. Y entonces nuestros ojos se van abriendo más, nuestro conocimiento se va abriendo más. Nuestras conclusiones y evidencias van llegando a un solo punto. ¿Por qué? Porque Newton lo que hizo es que tomó lo que es las leyes de Galileo, tomó las leyes de Kepler sobre la gravitación universal, y entonces Newton, basado en esta fórmula, está diciendo que los movimientos de los objetos y de las estrellas
se ha mantenido así por lo menos en los últimos 200 años. Desde que él descubrió esta ley, mis hermanos, los científicos en el día de hoy se han dado cuenta que se ha mantenido igual en los últimos 200 años. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra razón? Si las cosas han sido iguales por 200 años, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que antes, ¿qué pasó? Sucedió lo mismo. ¿Qué pasó? Que en el principio, cuando Dios creó todo, todo sigue igual. Un día emite a otro la gloria de Dios. ¿Por qué es que el universo se comporta de una manera tan consistente? No hay lenguaje, dice el versículo 3, ni palabras ni es oída su voz. Y aún así, fíjense ustedes, aún así, la palabra de Dios nos está diciendo en este Salmo 19, cuentan y anuncian. Fíjense, dice allí, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Sin embargo, nos dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche le está declarando la sabiduría de este Dios. Por toda la tierra salió su voz y sus palabras. ¿A qué llegó la conclusión el salmista David? Es obra de tus manos. Es obra de tus manos. Mis hermanos, en Génesis 1:1 vemos el segundo punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora la pregunta que muchos me han hecho y que es como que están tratando de forzarnos a nosotros, ¿quién creó a Dios entonces? Los mormones creen que Elohim, este Dios, tuvo un padre. Y este después tuvo un hijo y creció en un planeta hasta que fue progresando y entonces vino aquí a la tierra a ser parte de la creación. Pero la pregunta que se están haciendo todos estos, bueno, ¿y de dónde vino el primer padre? ¿De dónde vino? Entonces quiere decir que hay una secuencia, este tuvo a este, pero ¿y quién fue entonces en el principio? ¿Quién fue entonces? ¿Quién fue el número uno? Richard Dawkins preguntó una vez, ¿de dónde vino Dios? ¿Cómo llegó aquí? Si Dios creó un universo complejo, pregunta él, ¿no se necesita entonces una identidad aún más compleja haber creado a Dios? Lo que Richard Dawkins está diciendo es que tiene que haber sido, si Dios es tan grande como dice la Biblia, entonces quiere decir que hubo una entidad que creó a Dios aún más grande en el pasado. Es decir, continúa para atrás y para atrás, tratan de ir para atrás. Y entonces queremos encajar a este Dios dentro de lo que es el tiempo, dentro de la lógica. Es decir, si siempre ha existido en un lugar, en el sentido de que quien haya creado el universo. Mis hermanos, hay en estos momentos, basado en todas estas cosas que los científicos están compartiendo, han inventado, y yo les quiero decir una cosa, la razón por la cual estamos hablando de esto es porque estamos corriendo un peligro tremendo. ¿Por qué? Porque hay teólogos. Hay uno ahí que se llama Hugh Ross, que ese está mezclando evolución con la Biblia, está alterando los conceptos bíblicos, y mis hermanos, hay varios científicos supuestamente denominados cristianos que están produciendo en el día de hoy un movimiento tan peligroso que se llama teología de procesión. Y muchos cristianos están diciendo, lo que dice la palabra de Dios es que un día, como un día puede ser 1000 años, entonces quiere decir que hay billones de años en ese versículo. ¿Cuál es el fin? Cuando ponemos a Dios en el tiempo, mis hermanos, este Dios se puede domar. A este Dios se puede controlar. ¿Por qué? Porque está dentro ahora de nuestro tiempo. Si Dios habita dentro del tiempo, entonces este Dios está sujeto a nuestras restricciones. Está sujeto a lo que el ser humano piense de Él, decimos de Él, eso es.
Lo hace menor, exalta al hombre, que es lo que estamos viendo. Y mis hermanos, es limitarlo a Él cuando Él no puede ser limitado. Ahora este Dios nos dice, en el principio creó el tiempo, ¿no es cierto? Dios en estos momentos está trabajando dentro de nuestro tiempo, aunque Él está fuera del tiempo. Y no sé si ustedes me entiendan. Es decir, Dios se mueve o trabaja por igual en 60 minutos de una hora, como dentro lo que son 24 horas. ¿Qué me dicen las Escrituras con respecto a esto? ¿Qué me dicen las Escrituras con respecto a esto? Les quiero leer. Estaba diciendo que en Isaías hay varios pasajes, varios capítulos que hablan de una manera increíble. Dios está declarándose a sí mismo. Y nos dice en Isaías capítulo 40, se los quiero leer. Hay varios puntos que quiero mostrarles con respecto a la palabra de Dios. Qué seguridad que hay en lo que respecta nuestra manera de pensar. Nos dice, versículo 22 al 26, el pobre recoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No saben, no han oído, nunca les han dicho desde el principio, no han sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como se soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como una hojarasca. ¿A qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el santo. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Qué increíble este Dios. Mis hermanos, como es el creador, Él dice que va desplegando ese poder de su palabra. El poder de su palabra. Y dice que a cada estrella, esto es algo increíble de este Dios, cada estrella las va nombrando. Tienen un nombre. Le voy a decir ante los ojos de Dios, este Dios le ha puesto nombre a todas estas estrellas. En el capítulo 46, versículos 9 y 10, nos dice esto. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que quiero. Voltaire, un famoso filósofo de Francia, en su tiempo había dicho, de aquí a 100 años el cristianismo va a dejar de existir. Voltaire dijo eso, de aquí a 100 años, marquen mis palabras, de aquí a 100 años, la palabra de Dios va a dejar de existir. Ahora, el sentido de humor que tiene Dios, ¿saben dónde fue el primer lugar que se imprimió la primera Biblia? Fue en la casa de Voltaire. ¿Sabías eso? En su casa fue la primera Biblia en el idioma alemán, fue imprimida en la casa donde él dijo que 100 años. Y te voy a decir una cosa, 100 años después, Dios esperó hasta ese momento y 100 años después, la primera Biblia fue hecha en su casa. Hay una cosa increíble con todo esto que quieren quitar a Dios. Yo no sé si ustedes sabían, pero Adolfo Hitler, dispuso que en Mónaco hubiera una estación de radio donde él pensaba comunicar al mundo entero el Tercer Reich, que iba a estar por 1000 años, iba a estar gobernando, y creó esa radio para que todo el mundo escuchase desde allí, desde Mónaco, Francia, que escuchasen todo lo que Hitler tenía que decirle al mundo entero con respecto al dominio. ¿Sabías tú
que se convirtió esa radio en la primer radio universal que hasta el día de hoy se mantiene predicando el Evangelio 24 horas. Desde allí hasta el día de hoy, 1930 y pico, 1940, esa radio sigue emitiendo mensajes 24 horas en todas partes del mundo, el Evangelio, la palabra de Dios. Encontramos a Pedro, que él escribe lo siguiente en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 8: mas, oh amados, no ignoren que para el Señor, con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y después Pablo escribe allí en 1 Corintios 14, versículo 33, que este Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. El primer versículo de Génesis me dice tanto a mí. ¿Por qué? Porque está hablando del poder creador de Dios. Está hablando de lo que es, cuán omnipotente que es. Hay algo que notamos y podemos ver, que si el universo es tan grande, su poder es más grande aún. Si el universo, este universo es tan grande y tan vasto, mis hermanos, quiere decir que el poder de Dios, la potencia de Dios, es mucho más grande que el universo entero. Porque Él lo sustenta con el poder de su palabra. En la inteligencia indescriptible de este Dios para diseñar este universo es una cosa impresionante. La ciencia, la ley científica actual de causa y efecto, vamos a entrar en causa y efecto, es válida. Es válida en lo que respecta a este universo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tenemos que entender, es que las partículas que tenemos, o cómo se originó todo, la misma ciencia declara esto, que nada se puede crear a sí mismo. Entonces, ¿cómo encaja la evolución en todo esto si nada se puede crear a sí mismo? Sin el inicio del tiempo, no existiría lo que es la ley de la causa y efecto. Lo creado sin el creador no tendría necesidad de haber sido causado. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Hay una causa y hay un efecto en todo esto que tiene que ver con la creación, porque ya que si siempre hubiera existido por sí mismo, por lo tanto entonces no tenemos necesidad de Dios. Y cuando no tenemos necesidad de Dios, entonces quiere decir que este Dios, si opera dentro del tiempo, puede hacer con él lo que a mí se me dé la gana. Pero dado a que Dios creó el tiempo, te voy a decir una cosa: causa y efecto no se puede aplicar a Él. ¿Te diste cuenta de una cosa? No se puede, esa ley no se puede aplicar porque Él siempre ha sido. Ahora, vamos a pensar un poquitito. Si el universo tuviera 13.8 billones de años, que no lo tiene, dicho sea de paso, no lo tiene, pero igual declaran, fíjense, si existe 13.8 billones, quiere decir que hubo, ¿qué? Un principio. ¿No es cierto? Hay un teorema de Borde, Guth y Bellingen. El teorema es una verdad demostrable por medio de una hipótesis. Hipótesis es lo que se supone que es. Este teorema de estos tres han producido lo que es una demostración, la prueba de la tesis, en donde muestra vez tras vez tras vez que el universo tuvo un principio. Por eso a Moisés Dios le dice: yo soy el que soy. Llegas a preguntar, te llegan a preguntar ¿quién soy yo? O si me llegan a decir ¿quién es tu Dios? Tú lo único que tienes que decir: yo soy el que soy. En todo lo que vemos estamos viendo la existencia de Dios, ¿no es cierto? Ahora, con este universo que fue creado, siguen otras leyes. La ley de la entropía. La ley de la entropía simplemente es la parte no utilizable de energía. Los científicos se han dado cuenta que este universo nunca ha sido,
no nunca ha sido, que no se ha creado a sí mismo, sino que tuvo un principio. Y cuando vemos esta ley, se están dando cuenta de que todo se está desgastando. Todo se está desgastando. Los soles que hay en el universo, la energía se está desgastando, se está muriendo. Entonces, lógicamente yo tengo que pensar esto. Lo que no es eterno, no se puede crear a sí mismo, ¿sí o no? Lo que no es eterno no se puede crear a sí mismo. O sea, a pesar de los billones de años que han pasado, y no han pasado, y existe un orden dentro de las leyes establecidas, mis hermanos, entonces Dios está fuera de todas estas leyes. Esto es lo que quiero que ustedes puedan entender. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se sigue manifestando hasta el día de hoy. Esto es lo maravilloso. De cuando empezamos a ver a este Dios, necesita que Dios exista. Este tiempo fue creado por este Dios. Y una cosa no creada, entonces tiene que ser eterna. Si miramos todas las cosas creadas como un todo, tiene que proceder de uno que es eterno, que está fuera del tiempo, ¿sí o no? ¿Y es lógico pensar en esto, sí o no? Porque si nada se crea a sí mismo, entonces ¿cómo vino a hacer las cosas en existencia? Cada uno de nosotros somos una evidencia. Este planeta es una evidencia, este universo es una evidencia de que existe por alguna razón. Ahora, yo quiero terminar con esto, porque este Dios es eterno, ¿no es cierto? Este Dios es eterno. Y mis hermanos, en esta noche les voy a causar un dolor de cabeza tremendo porque vamos a hablar con respecto a este Dios eterno. A este Dios eterno. Vayan conmigo a Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, y después vamos a ir al 14, y hay una razón por ello. Eclesiastés capítulo 3, ¿cómo se mueve Dios? ¿Y dónde se mueve Dios dentro de este tiempo? Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Mis hermanos, ¿quieren entender un poquitito lo que es eternidad? Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. ¿Qué quiere decir Dios o Salomón en todo esto? Por el capítulo 1 y versículo 9 dice exactamente lo siguiente, dice lo mismo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ahora, hay una cosa con respecto a lo que yo miro en la palabra de Dios, es esto. La ley de la causa y efecto. En el principio, Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de este fruto. El día que ustedes coman de este fruto, van a morir. ¿Cuál es la causa? Pecado. ¿Cuál es el efecto? La muerte. Pecado produjo muerte. Causa y efecto. Aparece Dios con esa decisión que hemos tomado. Mis hermanos, se han puesto en marcha los eventos dentro de este tiempo, del tiempo desde el inicio hasta ahora, se han puesto en secuencia eventos. Y vemos entonces que Dios entra en el tiempo y dice, bueno, la causa del pecado, el efecto fue la muerte, entonces necesitamos algo que altere todo esto. La causa es un Salvador y el efecto ¿cuál es? Salvación. Tenemos un Salvador, tenemos salvación. Esa es la ley de causa y efecto para Dios. Ahora, hay algo que quiero que ustedes entiendan con respecto a la eternidad. Esto es algo increíble. ¿Cómo podemos nosotros, la mentecita nuestra, entender la eternidad de este Dios?
Porque Romanos capítulo 6, versículo 6 nos dice esto. Cuando Cristo fue crucificado, dice allí, Pablo dice, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿Tú te ves crucificado hace 2000 años atrás en aquella cruz cuando Cristo estaba allí crucificado? Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Desde el punto de vista eterno, mis hermanos, fuimos crucificados juntamente con Cristo Jesús. Ahora, esto no es solamente un solo versículo. Hay otros que nos dicen lo siguiente. En Efesios capítulo 2 y versículo 6 nos dice lo siguiente. Y juntamente con Él, fíjense en que Romanos 6:6 nos dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Efesios 2:6 nos dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Crucificados con Cristo, resucitados juntamente con Él, sentados en la gloria, nos hizo sentar, no nos va a hacer sentar, nos hizo sentar. ¿Te ves tú posicionalmente ubicado en la cruz? ¿Te ves posicionalmente ubicado en la resurrección de Cristo y te ves posicionalmente en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Quiero terminar con este versículo que encontramos en Juan 17, versículo 6. Los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, pasado, y me los diste. Esto es eternidad. Esto es la eternidad. Mis hermanos, la manera que Dios ve las cosas, lo ve desde un solo punto. Esto es eternidad. Dios no está marcado por el tiempo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios no está marcado por el tiempo. Nosotros hemos sido incluidos dentro de la eternidad de Dios. El ser humano, aquellos que conocen a Cristo Jesús, han sido integrados dentro de la eternidad de Dios. No es que nosotros tenemos control de la eternidad, es Dios quien tiene control de la eternidad, es Dios quien ofrece la vida eterna porque Él es el Creador. Y te voy a decir esto para terminar. Cuando el ser humano quiere despreciar a este Dios y decir, es todo por evolución, es todo por selección natural, te voy a decir que no hay lugar para los imperfectos dentro de la evolución. La evolución, si fuera por ellos, hay que eliminar a todo ser humano que es indefenso y que no sirve para nada. Si un bebé nace con algún defecto, según evolución tiene que morir. Pero acá encontramos a este Dios que entra en la historia de la humanidad. Y mis hermanos, lo que ha creado el pecado, dice que Jesús vino para deshacer las obras del enemigo. Vino para deshacerlas. Él vino para poner orden dentro del desorden que existe en este mundo. Vino para poner un orden específico que ninguna religión, ninguna filosofía de este mundo, ninguna ciencia puede quitar a Dios del lugar que solo Él tiene y que solo Él se merece, porque es el Creador. Te quiero decir una cosa, no tengas miedo de compartir tu fe, porque nuestra fe no es ilógica, es lógica. Y cuando esta gente empieza a hablar de sus teorías y sus hipótesis y todo eso, no tienen dónde pararse. No tiene dónde pararse. Cada vez que abren la boca peor, se pone peor la cosa porque no tiene nada lógico.
en lo que están tratando de explicar. Ahora, ¿creemos por fe? Sí. Pero nuestra fe es mucho más grande que la fe que tienen ellos. Porque ellos han puesto su confianza en algo que no sirve. Mas nosotros sí tenemos algo que sirve, porque el cielo, el universo, declara día a día, sin abrir su boca. Mis hermanos, hay cosas que hablan más que 1000 palabras. Hablan más que 1000 palabras, millones de palabras. Cada estrellita que nosotros pensamos son estrellitas chiquitas, son algo increíble, majestuoso. Son soles potentes que no te das una idea. Mira nada más que la foto de las galaxias y mira en el centro de cada una. Hay una luz radiante, impresionante, que sale de allí. Este Dios es algo increíble. Este Dios es digno de toda nuestra alabanza. Cuando salgas afuera en tu patio y veas las estrellitas, las pocas que podemos ver, piensa que hay millones y millones y millones, porque la luz nos impide ver todo lo que hay, pero te voy a decir una cosa, el cielo está cubierto. Donde se puedan ver, ustedes van a ver que el cielo está cubierto de estrellas y cada una está declarando la gloria de Dios. ¿La podemos declarar nosotros? ¿O vamos a orar? Amado Padre que estás en los cielos, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito Señor, a medida que los científicos van haciendo todas estas leyes, después ellos no se quieren sujetar a esas mismas leyes e inventan historias que no se pueden mantener en pie. Nuestra fe es algo que se puede sostener. Nuestra fe se puede ver. Las evidencias son tan, pero tan grandes. Y podemos ver todo en la persona de Cristo Jesús. Podemos ver al Hijo de Dios sanando enfermos, multiplicando panes y peces, caminando sobre el mar, levantando muertos, perdonando pecados. Y Padre, declarando los que estaban vivos en sus días, como Nicodemo, que dijo: Maestro, tú no podrías hacer nada de lo que estás haciendo. Ninguna de estas señales podrían ser si Dios no está contigo. Oh bendito Dios, gracias te damos porque un día pudimos conocerte personalmente. Y en esta noche, bendito Padre, recibe toda la honra y toda la gloria. Que no exista nunca duda en tus hijos e hijas ante las enseñanzas de este mundo. Padre, dice que tu palabra permanecerá para siempre. Y bendito Dios, reyes, presidentes, gobernadores han pasado y bendito Dios han quedado en la historia. Pero tú vives por siempre y tú eres el que otorgas vida eterna a aquellos que te la piden. Y en esta noche yo te suplico, si hay alguien en este cuarto que no tenga a Cristo Jesús, que esta noche pueda ser noche de salvación. Que si hay alguno que nos esté escuchando en distintas partes del mundo, que esta noche puedan entregar sus vidas a Cristo Jesús. Y gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, danos una linda semana en la que podamos compartir el Evangelio con una persona que esté en necesidad. Te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios, y no el viernes, sino el domingo.